421, entre redes y realidades. Un podcast para crecer juntos y compartir nuestras creencias a través de la salud mental. Hoy vamos a hablar sobre la dependencia emocional, ese patrón psicológico en la que la persona básicamente experimenta esa necesidad excesiva, esa necesidad de aprecio, de atención, que no puede vivir sin la otra persona. Cree que su felicidad depende de su pareja, por ejemplo. Entonces, pues vamos a hablar de este patrón psicológico muy común, muy habitual, que a veces crea una confusión entre lo que es el verdadero amor y esta dependencia emocional. Así, ¿cuál es tu impresión sobre este tema tan importante? Bueno, primero que nada, un gusto volver a coincidir. Por fin se nos hizo poder platicar de este tema que ya lo teníamos en mente. Y pues sí, como decías, es un tema muy cotidiano que afortunadamente ya con todo este tema de la visibilidad que se le está dando a la cuestión de salud mental, cada vez se abarca más y pues eso nos va a favorecer bastante por personas que la pueden estar presentando esta situación y de una u otra forma se están deteniendo o frenando a buscar ayuda. Entonces, al darse cuenta que no son las únicas, que es una cuestión que existe y que tiene nombre, es más fácil que puedan recurrir a buscar alguna especie de apoyo. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la dependencia emocional y un amor, el amor sano? Hace poco estaba escuchando con eso que me resonó mucho, me hizo mucho sentido escucharlo, donde hablaban de que el amor sano es un amor, un vínculo en el que existe confianza, existe respeto y sobre todo se valora y se respeta la individualidad de la otra persona. Digamos que un amor sano podría sonar como: yo elijo amarte, estar contigo, acompañarte en tu proceso, en tu diario vivir, desde mi libertad, ¿ok? Y una persona dependiente, sí, sonaría muy distinto, ¿no? Estoy eligiéndote a ti como pareja, a ti como un vínculo afectivo, desde mi propio miedo al abandono, desde cuestiones propias personales, que a lo mejor de una u otra forma no he buscado cómo resolverlas. La persona entonces elige desde la necesidad, desde esa carencia de afecto, de amor, de seguridad. Pero, por ejemplo, para poder darle solución a una problemática como esta, sabemos que primero la tenemos que reconocer. ¿Y qué tenemos que hacer para reconocerla? Ponerle nombre, saber a qué nos estamos enfrentando, tanto uno como paciente como el propio terapeuta, ¿no? Entonces, al reconocer y al saber, ok, yo como terapeuta estoy tratando con una cuestión, con una persona que padece de dependencia emocional hacia su pareja o hacia algún vínculo afectivo con el que se relaciona en su vida, en su cotidianidad, pues sí, es más fácil, digamos, poder enfrentarse a esta situación y darle solución. Ahora sí que brindar el acompañamiento necesario a un paciente. La persona empieza a desarrollar una especie de miedo de que la vayan a abandonar. Entonces se desarrollan patrones poco saludables y juegan un papel muy importante en la mayoría de los casos la infancia. Se podría decir, por supuesto, también en casos que una situación de violencia o algo puede detonar un miedo, una dependencia emocional, pero en general, ¿qué papel crees que juegan la infancia y el tipo de apego en el desarrollo de esta dependencia emocional en una relación? Empezamos, por ejemplo, por definir la cuestión de apego, podríamos decir que el apego se trata de un vínculo que generamos desde la infancia, que bueno, en su versión ideal debería de brindarnos conexión, confianza, una, una forma amable de relacionarnos ahora sí que en nuestro diario vivir, porque es algo que nos va a repercutir en nuestro desarrollo en la vida adulta. Entonces no va a ser lo mismo cómo se va a relacionar una persona con apego seguro, por ejemplo, a una persona con apego ansioso, con apego habitativo, con apego desorganizado incluso, que podríamos decir, ¿cómo es que una persona puede actuar así? Pues es que también hay que saber, indagar y conocer el trasfondo de este tipo de apego y por qué la persona se está comportando de esa manera. Entonces, cuando elegimos desde la necesidad, desde la carencia, puede que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que la otra persona va a cubrir esa carencia, ese miedo. Nos vamos a resguardar en la otra persona en lugar de desarrollar herramientas para nosotros mismos crear nuestra propia felicidad. ¿Por qué crees que es un tema tan común o tan frecuente actualmente? ¿Cuáles crees que son las señales más claras? Ahorita hablábamos del controlar a la persona, de una de las partes se vuelve más sumisa, pero ¿cuál crees tú que sean las señales más claras
que alguien está en una relación con una dependencia emocional evidente. La propia persona es difícil que se dé cuenta, empezando por ahí. Decíamos hace un momento, le tiene que poner nombre, la tiene que identificar para poder solucionar. Pero, por ejemplo, una persona que se da cuenta, o que, bueno, normalmente son las demás personas de su alrededor quienes le dicen de que, oye, ¿por qué ya no sales tanto con tus amigos? ¿Por qué te empezaste a alejar de tu familia? Es que tú no eras así, es que a ti te gustaba hacer tal actividad, a ti te gustaba salir a pasear, salir a correr, ir al gym, no sé. ¿Por qué dejaste de hacer esto? ¿Qué está pasando? ¿O está ocurriendo algo que tal vez, no sé, no estás teniendo la confianza de compartirlo? Son las primeras señales que empiezan a aparecer en la vida de una persona. Pero ¿qué pasa? Que esa persona puede llegar a estar tan apegada o tan aferrada a ese vínculo que dice, es que yo necesito de esa persona porque yo no sé qué voy a hacer si esa persona se va, es que yo no me imagino un mundo sin esa persona en mi vida, es que qué voy a hacer si se termina esta relación. Entonces, desde ahí esas son podrían ser las primeras señales de alerta para poder reconocer que uno tiene un problema. Tiene mucho que ver entonces nuestra cultura, que ha creado un tipo de arte musical, incluso en las películas de la época de oro, ¿no? Es que yo sin ti me muero. Y han romantizado estas relaciones de dependencia emocional y creo yo que en parte es lo que ha confundido a muchos. Entonces piensas tú que la persona te ama porque es una cosa incondicional, es algo excesivo, es algo intenso y la gente pues comúnmente como hemos crecido con toda esta cultura, pues es muy fácil que caigamos y confundamos esta parte de es que sí me quiere demasiado. Confundimos la intensidad con la calidad y no es lo mismo. Entonces, aquí podríamos decir que hay cierto tipo de personas o personalidades que serían más susceptibles, ¿no? A estos patrones. Por ejemplo, personas con pensamiento mágico muy desarrollado, que tienen esa creencia del cuento de hadas. Yo creo que a todas Ujú. nos ha pasado a las mujeres, sobre todo en la adolescencia, Sí, que piensas y que tu príncipe azul y que encontraste a alguien, pero en realidad ya al final te das cuenta, no, no era esto. que Era no un era nada serio. enamoramiento, solamente me gustaba, pero ya me di cuenta que eso no era amor. Es algo muy Ujú. importante lo que tú decías y pues yo le agregaría este dato de este pensamiento mágico o la creencia, ¿no? Que tenemos en nuestra cultura de que el amor es así de intenso y de posesivo y que si no es contigo no es con nadie y que si tú no estás yo no soy nada. No, señores, no, eso no es amor. Diría la canción, es una obsesión, pero Ándale. pero va más allá el convertirnos en adultos, en personas responsables de, ok, esto no me agrada, esto no me suma y pues irnos poco a poco a examinar y, como dices tú, aprender a identificar, ¿no? Y ya que le ponemos una etiqueta, las cosas ya vamos a poder ir avanzando. ¿Qué impacto crees que tiene tú entonces la dependencia en la salud mental y en el bienestar en general? Bueno, pues la dependencia emocional sabemos que se presentan los vínculos afectivos que una persona establece durante su vida, ¿no? Entonces, sabemos que por naturaleza nosotros somos seres sociables. De forma diaria conocemos a personas, nos relacionamos, platicamos aquí, platicamos allá. Entonces, una persona que ya tiene esta tendencia a ser una persona dependiente no se va a relacionar igual que una persona que sabe disfrutar su soledad, que disfruta su propia compañía, etcétera. Entonces, al saber que somos seres sociables, hay que identificar cómo nos vamos a relacionar con las personas que conocemos en nuestro diario vivir. Hay un punto importante en justamente trabajar entonces mucho nuestra autoestima, trabajar en todo lo que Ujú. podamos para que cuando esto suceda, porque obviamente todos nos ilusionamos, todas y todes, Sí, pero hay que estar conscientes de que, ok, en algún punto a lo mejor esta relación puede terminar, pero no se va a acabar mi mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que afecta a esta autoestima? Yo voy a ir trabajando poco a poco en las herramientas que pueda para mejorar como persona y que cuando alguien llegue, pues no me manipule tan fácilmente. Pero regularmente no pensamos así, ¿no? Hasta que ya tropezamos una o dos veces con la misma piedra, como luego dicen. ¿Cómo crees que afecta la dependencia en la autoestima? eso fue en algo en lo que yo me basé para hacer mi tesis cuando salí de la universidad. Fue mi tema de tesis precisamente, porque yo siempre he estado con la idea de que es una especie de círculo vicioso, un ciclo, en el que va a repercutir tanto el nivel de autoestima que yo tengo cuando empiezo ese vínculo con dependencia emocional, a que ya lo generé, ya voy avanzando
y si yo no mejoro en esta cuestión de nivel de autoestima, es un ciclo que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir, y un ciclo del que va a ser muy complicado salir. ¿Por qué? Porque bueno, si empezamos, por ejemplo, por definir lo que es autoestima, diríamos que es un juicio, un sentimiento, una actitud que tenemos hacia nosotros mismos. Ahora, eso no quiere decir que siempre va a ser una actitud o un pensamiento positivo. Puede ser algo de aprobación o desaprobación, digamos. Sabrás que, o habrás escuchado seguramente que un psicólogo muy sonado en internet, hace poco lo estaban quemando en redes sociales por decir algo que supuestamente él se contradecía, pero yo escuché algo que sí me llamó la atención de él, que decía que todos aceptamos lo que creemos merecer. Entonces, si yo soy consciente de que soy una persona que valgo, que me doy mi lugar, que tengo respeto por mí misma, porque voy a aceptar algo que no está a la altura de lo que yo sé que necesito y de lo que yo sé que quiero. Entonces, sí, es un ciclo en el que puede caer una persona y volver a caer, y para salir de ahí va a ser muy complicado. Creo que cuando buscamos desde la carencia, desde el miedo, desde el temor, podemos caer justamente ahí porque llevan a la persona a buscar seguridad, llevan, me voy a lo seguro y buscas esa validación, ¿no? El caso que mencionaba sobre este tema tan sonado, a lo mejor él lo que requería era validación, sobre todo porque ya había sido rechazado por esta persona. Yo creo que a todos nos cala un poco, a todos nos queda un poco el saco porque yo ya lo había repetido, ya lo había mencionado en algún otro capítulo del podcast, que todos nos hemos enamorado, absolutamente todos, a menos que no hayamos vivido lo suficiente para vivir esto, ¿no? Esta parte del amor, del enamoramiento. Entonces, yo hablaba del desamor en ese caso, pero es lo mismo para el amor, o sea, todos nos hemos ilusionado con alguien, pero depende de tu autoestima. Depende mucho de las herramientas que tú tengas para poder caer o detectar, ¿no? Cuando alguien está queriéndome manipular, cuando ves tú, estoy vulnerable, esta es mi debilidad y estar consciente de ello, ¿no? Y no ir con los ojos, con la venda en los ojos, ¿no? Y caes ahí. Entonces caes directo a donde no querías. Rescataría justamente el trabajar en nuestra autoestima. Eso que tú estabas diciendo tan importante, ¿no? Pues no somos perfectos y podemos equivocarnos, ya seamos profesionales o no, pero justamente de eso se trata la vida, ¿no? Que aprendamos y nos demos cuenta que nuestra felicidad no depende absolutamente de nadie, sino de nosotros mismos. ¿Y cómo voy a ser feliz? Pues bueno, tengo que conocerme, tengo que trabajar en esa autoestima, en ser más segura, en conseguir más o lo que sea que nos haga felices, hacerlo más y no dejar en manos de otra persona pues nuestra felicidad. ¿Qué pasos puede dar una persona que ya se dio cuenta justamente, que ya detectó que está en una relación dependiente? ¿Qué pasos puede dar una persona? Siempre va a ser importante buscar ayuda, buscar un apoyo de un tercero, en este caso de un profesional como un terapeuta. Pero, por ejemplo, cuando una persona se da cuenta de que ya presenta esta situación, normalmente es porque ya el amigo me dijo, ya mi mamá, mi papá, mi hermano ya me dijeron. Sería bueno empezar a escuchar lo que las personas de afuera nos dicen, de que ellos mismos nos pueden empezar a recordar cómo éramos nosotros antes de este vínculo dependiente. Ah, es que sí es cierto, a mí me gustaba salir al gym, a mí me gustaba salir a pasear, a mí me gustaba salir mucho a tal lugar de paseo. Pues, ¿por qué no intentarlo otra vez? O sea, sería una buena idea, una primera opción antes de poder finalizar, digamos, un proceso como ese, que sería un proceso muy largo. ¿Qué estrategias crees que pudieran ser las más recomendables para seguir fomentando esta relación más autónoma de nosotros mismos, para poder ser más independientes? Cuando una persona es dependiente, procura hacer todas sus actividades, procura siempre estar cercana a la persona con la que tiene este vínculo, ¿no? De que yo no salgo si no es con mi pareja, yo no hago tal cosa si no es con él o con ella. Entonces podríamos empezar por ahí. Por ejemplo, si las famosas tareas de actividades que muchas veces dicen que recomendamos los psicólogos, de que vete al cine sola, de que vete a pasear, a tomar un café, a desayunar. Si tú recuerdas que antes te gustaba ir a tal lugar, a tal restaurante, date una vuelta, vete a pasear, o sea, para que puedas comenzar a disfrutar de tu propia soledad. ¿Por qué? Porque es algo que nunca va a ser malo, es algo que debemos de aprender a abrazar, porque pues yo he escuchado en alguna ocasión una frase que me llamó mucho la atención, que decía de que más valía que nos lleváramos bien con nosotros mismos, porque somos la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Entonces, Muy más vale que nos importante. caigamos bien, ¿no? O sea, Te pone a pensar un poco, al menos a mí me hizo reflexionar un poco, ok, antes de pensar en andar con alguien más, en de establecerme con alguien más,
¿Saldría yo conmigo misma? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O por qué no? Entonces, ahí en el por qué no saldría conmigo misma, echarle una miradita y evaluar un poco, ¿no? Si tuvieras tú que decirle a una persona o darle una recomendación, en mi caso yo diría, establece límites y aprende a decir que no, porque el aprender a decir que no, a mí fue dándome un poco más de libertad. Es algo que hemos, que hemos platicado también ya en otro episodio, pero creo que es algo bien importante que lo recalquemos. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniéndonos de pechito, ¿no? O sea, dejándole todo el poder a la otra persona para que haga lo que quiera con nosotros. Y la cuestión es que nosotros tengamos el poder de nosotros mismos. Nuestros pensamientos nos van a llevar a un comportamiento, pues el comportamiento que tú quieras. Entonces, si estás permitiendo eso, no vas a llegar a lograr esta felicidad que todo mundo busca. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que sabe que ya está en una relación dependiente, pero que tiene miedo de quedarse solo? Retomando un poquito algo que acabas de comentar, algo muy, muy importante que me resonó de lo que decías es la cuestión de establecer límites. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros como personas creemos que establecer un límite es querer cambiar de cierta forma a la otra persona. Es de que yo quiero que tú hagas esto porque si no, yo no me siento a gusto o yo no me siento bien. Entonces, empezando por ahí, empezando por entender que un límite es una acción que vamos a realizar nosotros para cuidarnos nosotros mismos. Es decir, tú no me estás dando lo que yo necesito, no te estás relacionando de la forma que a mí me parece mejor. Por eso siempre es bien importante la comunicación en un vínculo. ¿Por qué? Porque ambas personas tienen que entender cómo se va a sentir amada la otra persona. Digamos que ahí ya tendríamos otro tema, fíjate. Sería interesante tocarlo en algún punto, el Hay que tema de los anotarlo. lenguajes del amor. Cómo se puede sentir amada una persona y entender que las acciones que a lo mejor nosotros realizamos y que para nosotros pueden parecer amor, tal vez la otra persona no lo entiende así. Entonces, si yo no me siento a gusto con la forma en la que me relaciono contigo, con la forma en la que tú te comportas conmigo, el límite que yo voy a poner es, ¿sabes qué? Es decir, hasta aquí. Yo ya no voy a continuar más aquí porque yo no me siento a gusto, porque no es lo que yo quiero y sé que es lo que no merezco, que no es lo que merezco más bien. Entonces, empezando por entender que un límite es una acción que vamos a realizar nosotros para cuidarnos nosotros mismos y pues ahora sí que siempre buscar ayuda. Yo siempre es lo que voy a recomendar, buscar ayuda, buscar apoyo y pues ahora sí que aprender a estar con uno mismo. Así es cuando las cosas se salen de nuestras manos, definitivamente hay que buscar apoyo. Yo a esto, fíjate, agregaría algo que creo que es bien importante. Decías, si no es así como quiero que me quieras, entonces no. Sal de ahí si no es así como quieres que te quieran. Sí, por supuesto, cuando en una relación, si ya hay violencia, si ya hay agresiones, ahí sal corriendo, sal corriendo. Pero es bien importante cuando hay una relación, digamos, estable o funcional, que detectemos qué es lo que yo quiero, cómo quiero que me quieran, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y ahí entraría esta parte, ¿no? De los límites. Este es mi no negociable. O sea, tú y yo podemos hacer esto, esto y esto, pero yo no hago esto, esto y esto. O, por ejemplo, yo voy al gym, yo tales días, este es mi horario, para que no me estés presionando, porque, o sea, ya depende de la relación y de cada quien, cómo se comunica, cómo se diriges tú conoces a tu pareja, tú sabrás, pero el tener miedo de decirle a la otra persona, es que se va a molestar, es que no le gusta eso, es que prefiero quedarme callado para que no, entonces ahí es cuando tienes que salir corriendo. Si tienes miedo de decir las cosas, hay que examinar muy bien qué estoy haciendo aquí, qué es lo que quiero yo, qué es lo que quieres. Cuando no sabes lo que quieres, por supuesto que los demás van a tomar decisiones por nosotros. Entonces hay que tomar nuestras propias elecciones y trabajar en todo lo que nos brinde más herramientas para poder ser independientes. Así que para finalizar, Yedani, pues como toda una psicóloga ya egresada y con Claro. experiencia en este tema específicamente, ¿qué le dirías? ¿Con qué cerrarías este tema a alguien, pues que se está queriendo salir de esta relación o que no se ha dado cuenta que de verdad esa persona sí puede ser autosuficiente, independiente y que sí puede brindarse su propia felicidad? ¿Qué le dirías? Yo a una persona que esté pasando por esta situación le diría que no está sola, que hay muchas personas que han pasado y que hemos pasado por una situación similar, que sí te puede salir adelante. Y ahorita que me dices que con qué finalizaría este tema, justamente cuando estaba repasando la información de la plática que íbamos a tener, digamos que recordé algo que ya en algún momento había escuchado y me llamó mucho la atención. Nosotras como psicólogas pues ubicamos a ciertos autores teóricos dentro del mundo de la psicología, ¿no?
recordarás o te va a resonar seguramente un autor que se llama Erich Fromm, que habla mucho acerca del amor. ¿Y qué pasa? Que este autor ve el amor como un arte. Hace rato tú mencionabas una cuestión de cuando una persona está en un proceso creativo, que le gusta crear arte, de diferentes formas. Hay muchas formas de crear arte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para crear arte, digamos, ocupas imaginación, creatividad, y pues ahora sí que, digamos, inspiración, ¿no? Por decirlo de una manera. Y a mí me gustaría cerrar con una frase que me llamó mucho la atención cuando la escuché, que decía que ningún acto creativo, como lo es el arte de amar, se va a dar desde la obligación. Tú a mí no me puedes obligar a quererte, ni yo te puedo obligar a ti a que tú me quieras. Esto es algo que se tiene que dar porque al final de cuentas, si lo vemos como un proceso creativo, se tiene que dar de una forma natural, desde una forma segura para los dos, sin dañar a la otra persona, sin que tú me dañes, sin yo dañarte, y pues se tiene que dar de la mejor manera. Yani, pues muchísimas gracias, qué bonitas palabras, muy acertadas, muy ad hoc a lo que estamos platicando. Y pues básicamente es eso, que no, que aprendamos a ser nosotros mismos, así como tú eres, la otra persona te tiene que aceptar, el que no estemos cambiando para complacer a la otra persona, sino buscar nuestra propia felicidad en base a lo que nosotros somos. Entonces, pues muchas gracias por tu colaboración y por tu aporte, como siempre, muy valioso. Nos vemos en el siguiente. Esto fue 421, entre redes y realidades.